mi hijo sacó un préstamo de $200,000 a mi nombre para financiar el lujoso estilo de vida de su esposa, con sus bolsos de diseñador, joyas y viajes. Yo, un jubilado con un apartamento modesto, descubrí una firma falsificada y una traición que me rompió el corazón. Ahora se arrepienten, suplicando perdón, pero es demasiado tarde para deshacer lo que he hecho. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas. La cifra de $200,000 me devolvía la mirada desde el extracto bancario, pero yo nunca había visto ese préstamo en mi vida. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras entrecerraba los ojos para ver el documento de nuevo, esperando que la luz de la mañana que entraba por la pequeña ventana de mi cocina me estuviera jugando una mala pasada. El sobre todavía yacía abierto y rasgado junto a mi taza de café, con el membrete del Banco Nacional, nítido y oficial. Todo parecía legítimo. Mi nombre, mi dirección, incluso lo que parecía ser mi firma al final. Pero yo no había firmado nada, no había solicitado ningún préstamo. Mis manos temblaban ligeramente mientras daba la vuelta al papel, buscando alguna explicación, alguna letra pequeña que le diera sentido a esta pesadilla. La fecha de origen del préstamo era el 1 de marzo de 2025. Hacía apenas 2 semanas. Los pagos mensuales de $1,847 ya estaban vencidos. Necesitaba respuestas. El teléfono se sentía más pesado de lo habitual mientras marcaba el número de atención al cliente impreso en la parte superior del extracto. Cada timbre resonaba en mi silencioso apartamento, amplificando el nudo que crecía en mi estómago. Servicio de atención al cliente del Banco Nacional. Le habla Isabel. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Sí, llamo por un préstamo que aparece en mi cuenta. Arturo Vargas. Cuenta terminada en 4729. Por supuesto, señor Vargas. Permítame buscar su archivo. Veo el préstamo personal de $200,000 aprobado el 1 de marzo. ¿Hay algo específico con lo que necesite ayuda? La habitación pareció inclinarse ligeramente. Debe haber algún error. Yo nunca solicité este préstamo. Hubo una pausa. Señor, me aparece que la solicitud se envió en línea con su número de identificación personal y verificación de firma digital. Los fondos se depositaron en su cuenta corriente el 2 de marzo. Eso es imposible. Mi voz se quebró ligeramente. Nunca recibí ningún depósito. El saldo de mi cuenta ha sido el mismo durante meses. Permítame comprobar algo más. Ah, ya veo. Los fondos fueron transferidos a un cotitular de la cuenta el mismo día, Daniel Vargas. El nombre de mi hijo me golpeó como un puñetazo. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos contra el plástico negro. Señor Vargas, ¿sigue ahí? Sí, susurré. ¿Puede darme más información sobre esa transferencia? El importe total del préstamo se transfirió a la cuenta personal del señor Daniel Vargas a las pocas horas del depósito. Él figura como usuario autorizado en su cuenta desde, déjeme ver, hace 5 años, cuando usted lo agregó para casos de emergencia. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse a mi alrededor. Daniel tenía acceso a mi cuenta solo para emergencias. Confiaba en él por completo. Lo agregué después de que su madre muriera para que pudiera ayudarme con mis asuntos bancarios si alguna vez enfermaba. Señor, ¿está todo bien? Necesita denunciar una actividad fraudulenta. Se me secó la boca. Actividad fraudulenta. Mi propio hijo me había robado, había falsificado mi firma, había sacado un préstamo masivo a mi nombre, $200,000 que nunca podría pagar con mi pequeña pensión. Señor Vargas, necesito devolverle la llamada. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono. El silencio en mi apartamento se sentía ensordecedor ahora, roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared de mi cocina. Daniel me había traicionado. Mi propio hijo había mirado a su padre y no había visto nada más que una oportunidad para robar. La revelación ardía en mi pecho, una mezcla de desamor e ira que no había sentido desde la muerte de su madre. Volví a mirar el documento del préstamo.
La firma falsificada que se parecía tanto a la mía. La había practicado, lo había planeado, lo había ejecutado con fría precisión. Mientras yo me preocupaba por llegar a fin de mes con mi pensión, él había estado conspirando para destruir mi seguridad financiera. La ira comenzó a crecer, empezando como una pequeña llama y convirtiéndose en algo mucho más grande. 37 años apoyándolo, ayudándolo en la universidad, sacándolo de cada error financiero. Y así era como me lo pagaba. Me levanté lentamente, con las piernas inestables, y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad se veía igual que siempre. Calles tranquilas, casas modestas, gente común viviendo vidas ordinarias. Pero mi mundo acababa de hacerse añicos por completo. El viaje de 27 minutos hasta la casa de Daniel pareció durar horas. Cada semáforo me daba más tiempo para ensayar lo que diría, para imaginar su rostro cuando lo confrontara con la verdad. Mi viejo coche subía con dificultad la colina hacia el barrio residencial donde vivía mi hijo, en una zona que yo nunca podría permitirme. Su casa se alzaba detrás de un césped perfectamente cuidado, con un paisajismo profesional y una entrada circular. 2 coches ocupaban el espacio, un coche de lujo nuevo y lo que parecía una camioneta de alta gama, ambos con un valor superior a mi pensión anual. Aparqué en la calle y subí por el sendero de piedra, con el documento del préstamo doblado en el bolsillo de mi chaqueta. El timbre sonó con una melodía cara que resonó en lo que parecía ser un gran vestíbulo. ¿Papá? Daniel abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Deberías haber llamado primero. Necesitamos hablar. Pasé junto a él y entré en la casa sin esperar una invitación. Ricos suelos de madera noble se extendían bajo mis pies, conduciendo a una sala de estar que parecía sacada de una revista. Ventanales del suelo al techo, muebles de cuero, arte que realmente parecía valioso. Este no era el estilo de vida modesto de alguien que vive al día. Daniel cerró la puerta lentamente. Su rostro ya mostraba signos de nerviosismo. ¿Está todo bien? Pareces molesto. Recibí algo interesante por correo hoy. Saqué el extracto bancario, observando cómo sus ojos se centraban en el membrete oficial. ¿Te importaría explicar esto? Su rostro se puso pálido al instante. Papá, no sé qué es eso. $200,000, Daniel. Un préstamo que nunca solicité con una firma que se parece notablemente a la mía. Acerqué el papel a su cara. El banco confirmó que los fondos fueron directamente a tu cuenta en cuestión de horas. Debe haber algún error. Su voz se quebró ligeramente. Los bancos cometen errores todo el tiempo, ya lo sabes. Pero yo conocía los bancos mejor de lo que él creía. 37 años trabajando con documentos de préstamo, verificación de firmas, protocolos de detección de fraude, la forma nerviosa en que seguía mirando hacia las escaleras, el sudor que se formaba en su frente a pesar del aire acondicionado fresco de la mañana. Deja de mentirme. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Hablé con atención al cliente. Confirmaron que figuras como contacto de emergencia con acceso a la cuenta. Falsificaste mi firma y robaste $200,000. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Papá, tienes que entenderlo. Valeria tiene expectativas. Está acostumbrada a un cierto estilo de vida y yo no podía decepcionarla. Siempre dijiste que la familia es lo primero, ¿verdad? Sabía que querrías ayudar si pudieras. ¿Ayudar? La palabra salió casi como un susurro. Esto no es ayudar, Daniel. Esto es un robo. Esto es un fraude. Esto es destruir la seguridad financiera de tu padre. Pero de todos modos, ¿no estás usando ese crédito? Vives de forma tan sencilla y Valeria necesita... Daniel, ¿a qué vienen tantos gritos? Valeria apareció en lo alto de la escalera como si estuviera haciendo una gran entrada. Ropa de deporte de diseñador, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Pelo perfectamente peinado. Joyas que captaban la luz de la mañana que entraba por esas ventanas caras. Descendió lentamente,
observando la escena con evidente molestia. «Ah, Arturo, estás aquí». Su tono sugería que yo era algo desagradable que había encontrado en su zapato. «¿Valeria?», asentí con rigidez. «Tu marido y yo estábamos discutiendo un préstamo que sacó a mi nombre». Llegó al final de las escaleras y se colocó junto a Daniel, pasando su brazo por el de él en un gesto posesivo. «Arturo, sinceramente, estás armando un escándalo por nada. De todos modos, te vas a morir pronto. ¿Para qué necesitas ese dinero?». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí, mirando a esta mujer que acababa de descartar mis años restantes como si no valieran nada, que me había mirado y no había visto más que un obstáculo para su comodidad. El rostro de Daniel mostraba sorpresa por la crudeza de su esposa, pero no la contradijo, no me defendió, ni siquiera pareció avergonzado. Algo frío se instaló en mi pecho, reemplazando la ira candente que había traído hasta aquí. Me habían robado, me habían mentido, y ahora descartaban mi propia existencia por ser inconveniente. Doblé el documento del préstamo con cuidado y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. Cuando levanté la vista, ambos me observaban con la cautela de quienes de repente se dan cuenta de que podrían haber ido demasiado lejos. «Tienes razón, Valeria». Mi voz salió tranquila, casi agradable. «Probablemente no me queden muchos años». Daniel se enderezó, tomando confianza de la crueldad de su esposa. «Papá, necesitas entender algo aquí. Tú me criaste para esperar el apoyo de la familia. Eso es lo que hacen los padres». Lo observé caminar de un lado a otro sobre sus caros suelos de madera, gesticulando con unas manos que nunca habían conocido el trabajo de verdad, las mismas manos que habían falsificado mi firma. «Todos esos años, prometiste que siempre estarías ahí para mí, ¿recuerdas? Dijiste que la familia es lo primero, sin importar qué». Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «Yo nunca pedí nacer, papá. Tú elegiste tener un hijo. Eso conlleva responsabilidades. Los años pagando la universidad pasaron volando por mi cabeza, trabajando 2 turnos en el banco para cubrir sus gastos, almuerzos baratos para que él tuviera dinero para actividades sociales. El orgullo que sentí al verlo graduarse. Daniel tiene toda la razón, Arturo». Valeria se acercó a su marido, sus brazos rodeando su cintura en un gesto de frente unido. «Los padres se sacrifican por sus hijos, no al revés. Ese es el orden natural». El orden natural. Recordé los gastos de la boda. $15,000 que había reunido de mis ahorros de jubilación, porque Valeria tenía que tener el lugar perfecto, el vestido perfecto, la recepción perfecta. Después de eso, no había comido más que sopa y sándwiches durante meses. Daniel asintió con entusiasmo ante el apoyo de su esposa. «Exactamente. Y honestamente, papá, deberías estar agradecido de que te estemos dando esta oportunidad. ¿Cuántas personas jubiladas pueden sentirse útiles, saber que su dinero está marcando una diferencia real en la felicidad de su familia?» El pago inicial de la casa volvió a mi mente con una claridad aguda. $35,000, casi la mitad de los ahorros de toda mi vida en ese momento. Daniel lo había llamado un préstamo temporal que ambos sabíamos que nunca sería devuelto. Valeria había elegido el barrio, la cocina mejorada, el baño principal con accesorios de mármol. «De todos modos, vives de forma tan sencilla», continuó Daniel, animándose con su tema, «ese apartamento diminuto, conduciendo ese coche viejo. ¿Para qué necesitas dinero? Valeria y yo tenemos apariencias que mantener, obligaciones sociales. Mis colegas de negocios esperan un cierto estilo de vida». «¿Qué colegas de negocios?». La pregunta se formó en mi mente, pero no la expresé. En cambio, escuché a mi hijo reescribir la historia, presentando su robo como generosidad, su crimen como bondad. «La verdad es, papá, que me debes esto. Después de todos esos años diciéndome que era especial, que merecía lo mejor, que siempre cuidarías de mí. Bueno, aquí tienes tu oportunidad de demostrarlo». Valeria sonrió, una expresión tan afilada como un cristal roto.
Además, Arturo, a tu edad, ¿qué es el dinero comparado con saber que ayudaste a tu hijo a tener éxito? No te lo puedes llevar a la tumba, ¿verdad? El dinero no te lo puedes llevar a la tumba. Combinado con su comentario anterior sobre mi muerte inminente, el mensaje era meridianamente claro. Estaban esperando a que muriera, contando con ello, planeando en torno a ello. Pensé en el fondo de emergencia que había mantenido durante años. El dinero que había reservado para gastos médicos inesperados, para la posibilidad de necesitar cuidados en mis últimos años. Me habían robado mi seguridad, mi tranquilidad, mi capacidad para envejecer con dignidad. No estamos pidiendo caridad aquí, dijo Daniel, su tono volviéndose casi magnánimo. Te estamos pidiendo que seas el padre que siempre dijiste que querías ser, el que pone a la familia primero. La manipulación era tan completa, tan perfectamente elaborada, que casi admiré su maestría. Habían tomado mi amor por mi hijo y lo habían convertido en un arma contra mí, usando mis propias palabras, mis propios valores para justificar su traición. Daniel dejó de caminar y me miró directamente. Entonces, ¿qué va a hacer, papá? ¿Vas a apoyar a tu familia? ¿O vas a ser egoísta con un dinero que ni siquiera necesitas? La sonrisa de Valeria se ensanchó. Estoy segura de que Arturo tomará la decisión correcta, ¿verdad, Arturo? Los miré a ambos, a mi hijo y a su esposa, de pie en su hermosa casa llena de muebles comprados con dinero robado, vistiendo ropa comprada con préstamos falsificados, viviendo una vida construida sobre los cimientos de mi seguridad financiera destruida. Algo se asentó en lo profundo de mi pecho, frío y final como el hielo del invierno. El lunes por la mañana llegaron 3 sobres del Banco Nacional, cada uno más urgente que el anterior. Me senté en la mesa de mi cocina con mis gafas de lectura y mi café matutino, disponiendo los documentos como un general revisando planes de batalla, aviso de impago, procedimientos de cobro, advertencia de ejecución hipotecaria. El fin de semana había sido tranquilo, demasiado tranquilo. Había pasado el sábado y el domingo reviviendo las palabras de Daniel, la cruel sonrisa de Valeria, la forma despreocupada en que descartaron mis años restantes, como si no valieran nada. Pero también había estado pensando como un banquero, analizando la situación con 40 años de experiencia profesional. Ahora el banco estaba haciendo su movimiento, exactamente como esperaba. El incumplimiento del pago en un plazo de 30 días naturales dará lugar a la aceleración del saldo total del préstamo y al inicio de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El lenguaje legal era familiar, casi reconfortante en su precisión. Yo mismo había escrito avisos similares cuando estaba detrás del escritorio. Pagos mensuales de aproximadamente $1,850, con una pensión de $1,200. Las matemáticas eran brutales y simples. A las 9:30 caminé las 6 manzanas hasta el Banco Nacional, el mismo edificio donde había trabajado la mayor parte de mi vida adulta, donde mis colegas me habían organizado una fiesta de jubilación hacía solo 3 años. El vestíbulo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero los suelos de mármol seguían resonando de la misma manera. Señor Vargas, la oficina de la directora de la sucursal me resultó familiar, aunque Beatriz Morales solo llevaba allí 2 años. Lamento que nos reunamos en estas circunstancias. Cortesía profesional mezclada con la aplicación de la política. Reconocí el tono de inmediato. Beatriz, necesito entender mis opciones aquí. Tengo 40 años de experiencia bancaria, así que, por favor, hablemos con franqueza. Coloqué los documentos sobre su escritorio. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Revisó el archivo con una eficiencia experimentada. El préstamo se ejecutó correctamente, con su firma como avalista. El prestatario principal, su hijo, no ha realizado ningún pago y no ha respondido a nuestros intentos de contacto. ¿Y mi responsabilidad? Total y completa. Como avalista, usted es responsable de todo el saldo, independientemente de las circunstancias. Su voz transmitía una genuina simpatía. Entiendo que esto es difícil, especialmente dada la situación familiar.
Situación familiar. Una frase tan limpia para la traición y el robo. ¿Qué hay de las acusaciones de fraude, la verificación de la firma? Beatriz buscó algo en la pantalla de su ordenador. Nuestro proceso de verificación se siguió correctamente. La firma coincide con nuestras muestras, y la solicitud se presentó con la documentación adecuada. Por supuesto que sí. Daniel había tenido 5 años de práctica falsificando mi firma en documentos más pequeños. Para cuando intentó esta obra maestra, había perfeccionado la técnica. ¿Así que mis opciones son el pago o la ejecución hipotecaria? Esencialmente, sí. Podría emprender acciones civiles contra el prestatario principal, pero eso no le exime de su obligación con el banco. Acciones civiles contra mi propio hijo. La ironía no se me escapaba. Caminé a casa lentamente, tomando la ruta larga que pasaba por el parque principal. El río que cruzaba la ciudad avanzaba firmemente hacia el este, indiferente a los problemas humanos. Para cuando llegué a mi apartamento, había tomado una decisión. Llamé a casa de Daniel. Valeria respondió al tercer timbre. Ah, hola, Arturo. Se podrían haber formado cristales de hielo en sus palabras. Daniel no está disponible. Valeria, el banco está iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria. Necesito hablar con él. Espera. El teléfono golpeó contra algo duro. La voz de Daniel apareció después de varios minutos. Papá, ya hablamos de esto. Ese es tu problema ahora. Daniel, escúchame con atención. Si no empiezas a hacer los pagos, voy a perder mi casa. Viviré en la calle. Bueno, quizás deberías haber pensado en eso antes de enfadarte tanto, porque la familia ayuda a la familia. La línea se cortó. Me senté en mi silla durante mucho tiempo, mirando los documentos del préstamo esparcidos sobre mi mesa de centro. Las soluciones convencionales habían fracasado. El banco seguiría el procedimiento. Daniel seguiría ignorando su responsabilidad. Valeria seguiría gastando dinero robado en ropa de diseñador y coches de lujo. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. 40 años de entender exactamente cómo funcionan realmente las instituciones financieras. Conocimiento de sistemas, procedimientos y, lo más importante, de personas. Sonó el teléfono. Beatriz Morales, del banco. Señor Vargas, quería informarle de que hemos programado una reunión con nuestro departamento legal para la próxima semana. Pensé que debería estar preparado. Gracias, Beatriz. Agradezco la cortesía. Después de colgar, saqué un bloc de notas legal amarillo y empecé a tomar notas. No sobre planes de pago o defensas legales. Eso era inútil ahora. En cambio, empecé a escribir todo lo que sabía sobre la vida de mi hijo, los hábitos de su esposa, sus finanzas, sus vulnerabilidades. El miércoles por la mañana me encontró en la mesa de mi cocina con una taza de café y mi vieja agenda de contactos. La cubierta de cuero, desgastada y suave por 40 años de contactos profesionales. El bloc de notas legal amarillo del lunes por la noche. Estaba cubierto de nombres, números de teléfono y conexiones cuidadosamente dibujadas entre personas que podrían ayudarme a entender exactamente lo que Daniel había hecho. Elena Ruiz contestó al segundo timbre. Arturo Vargas, bueno, qué grata sorpresa. Su voz transmitía la calidez de alguien que había compartido innumerables reuniones de personal y fiestas de Navidad. ¿Cómo te trata la jubilación? En realidad, Elena, necesito pedirte un favor profesional. ¿Podríamos tomar un café esta mañana? Tengo algunas preguntas sobre solicitudes de crédito. Sugirió un lugar en el centro, territorio neutral donde pudiéramos hablar libremente. A las 10:30, estaba sentado frente a la mujer que había comenzado como cajera, cuando yo todavía era un oficial de préstamos, ambos canosos ahora, pero todavía agudos. ¿Qué te preocupa, Arturo? Deslicé una copia de la solicitud de préstamo de Daniel sobre la pequeña mesa. Mi hijo solicitó un préstamo usándome como avalista. Nunca firmé este documento. Elena estudió la documentación con el ojo experto de alguien que había revisado miles de solicitudes. La firma parece consistente con nuestras muestras. Pero, Arturo,
Tengo que decirte algo. Tu hijo ha solicitado préstamos aquí en el banco comercial varias veces en el último año. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Varias veces? 3 solicitudes, todas usándote como referencia o posible avalista. Las rechazamos debido a inconsistencias en la documentación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Nuestro análisis de escritura a mano detectó algunas preocupaciones sobre la autenticidad de la firma. Múltiples bancos, múltiples solicitudes. Esto no fue un crimen desesperado de una sola vez. Fue un fraude sistemático. Elena, necesito entender el alcance de esto. ¿A quién más se ha acercado? Sacó su teléfono y se desplazó por algo. Puedo hacer algunas llamadas dentro de los límites legales. Dame hasta esta tarde. A las 3 de la tarde estaba sentado en la oficina de Tomás Rodríguez en la Cooperativa de Crédito de la región. Tomás había trabajado en investigación de fraudes durante 15 años antes de pasar al análisis de crédito, y su rostro se volvía cada vez más sombrío a medida que revisaba los documentos que había traído. Arturo, lo que estoy viendo aquí encaja en un patrón que hemos estado rastreando en múltiples instituciones. Giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Estos informes de crédito muestran solicitudes en 4 bancos diferentes en los últimos 18 meses. ¿4 bancos? Mi bolígrafo se movía firmemente sobre el bloc de notas legal, registrando fechas, cantidades, instituciones. El patrón era claro. Daniel había estado practicando, refinando su técnica, preparándose para el gran golpe. Las cantidades aumentan, continuó Tomás, señalando entradas específicas. Pequeños préstamos personales al principio, luego líneas de crédito sobre el valor de la vivienda. Finalmente, el gran préstamo personal que se aprobó en el Banco Nacional. ¿Cuál es la exposición total? Los dedos de Tomás se movieron sobre su calculadora. Incluyendo el préstamo del que eres responsable, casi $300,000 en solicitudes, y unos $60,000 en préstamos más pequeños que sí se financiaron. $300,000. Daniel no solo me había robado a mí, había intentado robar a bancos de toda la región este del país, usando mi identidad como su llave para la bóveda. Tomás, que constituiría el caso más sólido para un proceso judicial. Evidencia de un patrón, múltiples instituciones, cantidades crecientes, una clara intención de defraudar. Imprimió varias páginas de informes de crédito y me las entregó. Estos documentos muestran un robo de identidad sistemático, que abarca más de un año. Conduje a casa con una carpeta llena de pruebas que pintaban un cuadro que apenas empezaba a comprender. Daniel no solo había falsificado una firma, había construido toda una empresa criminal en torno al robo de mi identidad. El préstamo que había descubierto era solo la culminación exitosa de meses de intentos de fraude. Esa noche organicé todo cronológicamente. Solicitudes denegadas por firmas sospechosas, pequeños préstamos aprobados antes de que los bancos sospecharan. El patrón creciente que llevó al golpe de $200,000 en mi antiguo empleador. Pero algo me molestaba mientras revisaba los informes de crédito. Varias solicitudes mostraban un cosolicitante que no reconocía, alguien llamado Marco Vega, con una dirección que no conocía pero con una firma que se parecía notablemente a la escritura de Valeria. Mi teléfono sonó. Elena Ruiz. Arturo, hice esas llamadas. Necesitas saber algo sobre tu nuera. Valeria Vargas ha estado muy ocupada en varios bancos de la ciudad. Cogí mi bolígrafo y abrí una página nueva en el bloc de notas legal. El viernes por la mañana a las 11, aparqué a 3 manzanas de la casa de Daniel, con un termo de café y mi vieja cámara digital. La llamada telefónica de Elena me había dado exactamente lo que necesitaba. Información específica sobre las actividades de Valeria en múltiples bancos, siempre acompañada por alguien llamado Marco Vega. El mismo Marco Vega cuya firma aparecía en varias solicitudes de préstamo, cuya escritura se parecía notablemente a la de Valeria. Había pasado la noche del jueves planeando esta vigilancia como cualquier otra investigación bancaria. Rutas, horarios, revisión del equipo.
40 años de pensamiento metódico no desaparecen solo porque los sujetos resulten ser familia. Valeria salió de la casa a las 11:47. Conducía la camioneta de lujo, la que compró con dinero robado, hacia el exclusivo distrito comercial cerca del parque principal. Primera parada, unos grandes almacenes de lujo. Observé desde la zona de restaurantes mientras examinaba relojes de hombre en el departamento de joyería. Eran caros. Los dependientes parecían conocerla bien, sacando piezas de la trastienda. Claramente acostumbrada a compras serias, seleccionó un reloj de marca suiza. La etiqueta del precio, visible a través del zoom de mi cámara, mostraba $2,147, casi el doble de mis ingresos mensuales gastados casualmente en alguien que definitivamente no era su marido. Daniel llevaba un reloj digital barato que tenía desde hacía años. Documenté cada compra con fotografías, Valeria en la caja, tarjetas de crédito en mano, bolsas siendo cargadas en la camioneta. Dinero que debería haber estado pagando mi hipoteca transformado en regalos para su amante. A las 2:30 condujo a un restaurante italiano caro en el centro. Me posicioné al otro lado de la calle con una vista clara a través de los grandes ventanales. Él ya estaba esperando en una mesa de esquina, de unos 35 años, bien vestido, convencionalmente guapo de la manera que probablemente atraía a mujeres como Valeria. Cuando ella se acercó, él se levantó y la besó. No el beso educado de amigos, sino el abrazo íntimo de amantes. La presentación del regalo fue teatral. Hizo un espectáculo con el reloj, abrochándoselo alrededor de la muñeca mientras él admiraba su peso caro. Mi cámara capturó todo a través de la ventana del restaurante. Su conversación íntima, sus manos en la cara de él, la forma en que ella se inclinó hacia él cuando él le susurró algo que la hizo reír. Esto no era una aventura casual. Era una relación completa, financiada enteramente con dinero robado. Este reloj cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en meses. La oí decir cuando salieron después de la comida. Su voz llevaba la misma confianza arrogante que había mostrado en el salón de Daniel. Su respuesta fue igualmente reveladora. Me mimas demasiado. Pero no me quejo de la mejora en el estilo de vida. Mejora en el estilo de vida. Los ahorros de mi vida transformados en el lujo de otro hombre. Se trasladaron al bar de un hotel de lujo, donde ella pidió champán que costaba $40 la copa. Me senté en el vestíbulo con un periódico, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para permanecer invisible. La familia de mi marido nunca sabrá a dónde va realmente este dinero, dijo Valeria, levantando su copa en lo que parecía un brindis por su engaño. Marco, porque tenía que ser Marco Vega de las solicitudes de préstamo, chocó las copas con ella. Por la libertad financiera y los hombres estúpidos que la hacen posible. Tomé una última fotografía de ellos juntos. El anillo de bodas de Valeria claramente visible, mientras acariciaba el rostro de su amante. Conduciendo a casa, revisé las pruebas. Fraude bancario en múltiples instituciones, robo de identidad que abarcaba 18 meses, y ahora, el broche de oro perfecto. La esposa de Daniel estaba usando dinero robado para financiar una elaborada aventura con otro hombre. Daniel pensó que había ganado cuando me colgó. Valeria creyó que me había silenciado con sus crueles palabras sobre mi mortalidad. Ninguno de los dos tenía idea de que mientras celebraban su victoria, yo había estado construyendo el caso que los destruiría a ambos. Pero esto ya no se trataba de un proceso legal. Se trataba de algo mucho más personal, mucho más satisfactorio. El lunes por la mañana extendí cada pieza de evidencia sobre la mesa de mi cocina, como las piezas de un complejo rompecabezas. Documentos bancarios, informes de crédito, fotografías de vigilancia, información de contacto de mi vieja agenda. Daniel no solo me había victimizado a mí, estaba seguro de ello. Linda Martínez respondió a su teléfono al primer timbre, su voz tensa por el estrés que reconocí de inmediato. Había sido vecina de Daniel durante 5 años, una viuda que vivía de la seguridad social y que de alguna manera se había enredado en la red de mentiras de mi hijo.
¿Arturo? Daniel me ha hablado mucho de usted. ¿Cómo se siente? Dijo que había estado teniendo algunos problemas de salud. Problemas de salud, otra mentira, otra manipulación. Linda, estoy bien, pero necesito preguntarle algo importante. ¿Ha tenido algún trato financiero con Daniel recientemente? El silencio se prolongó lo suficiente como para confirmar mis sospechas. ¿Podríamos tomar un café esta mañana? Creo que necesitamos comparar notas. En la pequeña cafetería de una calle céntrica, Linda agarraba su bolso como un escudo, mientras le mostraba los documentos del préstamo. Su rostro pasó por la misma progresión que yo había experimentado: confusión, reconocimiento y luego una ira ardiente. Me dijo que usted estaba enfermo y necesitaba ayuda, pero que era demasiado orgulloso para pedirla directamente. Dijo que si yo avalaba un préstamo de coche para él, usaría el dinero para pagar sus facturas médicas. ¿Cuánto, Linda? $18,000. El coche fue embargado el mes pasado, y ahora dicen que debo el saldo completo. Su voz se quebró ligeramente. Confié en él porque era su hijo. Pasamos una hora comparando historias. Las mismas tácticas de manipulación, las mismas emergencias falsas, la misma explotación de la confianza y las conexiones familiares. Linda proporcionó 3 nombres más, otras personas a las que Daniel se había acercado con historias lacrimógenas similares. El martes por la tarde, estaba sentado en el despacho de abogados de Patricia Campos, una fiscal de fraudes que había dejado la Fiscalía del Distrito para manejar casos exactamente como este. La mesa de conferencias estaba cubierta con documentación de 5 víctimas diferentes. Señor Vargas, en 20 años de persecución de fraudes, rara vez he visto un caso tan bien documentado. Revisó las fotografías de la juerga de compras de Valeria, los registros bancarios, el testimonio de múltiples víctimas. Su experiencia en banca se nota en cada detalle. ¿Cuáles son nuestras opciones? Los cargos por fraude criminal son casi seguros con esta evidencia, pero estoy más interesado en el potencial de recuperación civil. Sacó una calculadora. Si podemos demostrar un patrón de fraude sistemático a través de múltiples víctimas, podemos solicitar el decomiso de activos, el embargo de salarios y la restitución total. Decomiso de activos. La casa de Daniel, las joyas de Valeria, los costosos regalos de Marco. Todo lo comprado con dinero robado podría ser confiscado y vendido para compensar a las víctimas. La clave es la coordinación, continuó Patricia. Los casos individuales son débiles, pero la evidencia colectiva crea una narrativa abrumadora de empresa criminal deliberada. El miércoles por la noche nos encontramos en la sala de reuniones de un centro comunitario. 7 víctimas, con edades comprendidas entre los 35 y los 78 años, cada una representando una faceta diferente del engaño sistemático de Daniel. Tomás, mi antiguo colega que le había prestado a Daniel $5,000 para una falsa emergencia. Sara Gómez, que había garantizado el contrato de arrendamiento del apartamento de Daniel, y ahora se enfrentaba a un proceso de desalojo. Me paré frente a una pizarra blanca, organizando la cronología como cualquier proyecto bancario que hubiera gestionado. Lo que estamos viendo aquí no es una irresponsabilidad financiera aleatoria, expliqué señalando fechas y cantidades. Esta es una empresa criminal calculada que abarca 3 años y se dirige a grupos demográficos específicos: vecinos mayores, amigos de la familia, contactos profesionales que confiaban en el apellido Vargas. Cada víctima compartió su historia. Las mismas técnicas, la misma manipulación emocional, la misma explotación de la confianza. Daniel había identificado sistemáticamente a personas vulnerables en su círculo social y había construido elaboradas mentiras diseñadas para extraer el máximo beneficio financiero. Me dijo que su padre se estaba muriendo y necesitaba un tratamiento experimental, dijo la señora Herrera, una feligresa de 80 años que había hipotecado su casa para ayudar. Dijo que la familia era demasiado orgullosa para pedir caridad. Lo hermoso de nuestra situación, continué, es que Daniel y Valeria no tienen idea de que nos hemos conectado.
Creen que están tratando con víctimas aisladas y derrotadas. En cambio, se enfrentan a una coalición coordinada con evidencia exhaustiva y representación legal. Patricia asintió con aprobación. Con este nivel de documentación y testimonio de las víctimas, estamos ante cargos federales por fraude electrónico, robo de identidad, abuso de ancianos y potencialmente cargos por delincuencia organizada si podemos demostrar una empresa criminal organizada. La energía en la sala cambió palpable. Ya no eran víctimas derrotadas. Eran testigos en un importante caso criminal, respaldados por evidencia abrumadora y asesoramiento legal profesional. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Tomás. Miré alrededor de la sala a los rostros de las personas cuyas vidas Daniel había dañado, cuya confianza había traicionado, cuya seguridad financiera había destruido para sus propios fines egoístas. El miércoles por la tarde a las 2 en punto. Mi teléfono sonó con una urgencia que atravesó la quietud de mi apartamento, como una alarma de incendios. La voz de Daniel, tensa por un pánico apenas controlado, exigía atención inmediata. Papá, necesitamos hablar ahora mismo. Sin cumplidos, sin pretensiones de calidez familiar. Estás cometiendo un gran error con esta gente a la que has estado llamando. Así que lo sabía. Me había preguntado cuánto tiempo tardaría en llegarle la noticia a través de la interconectada comunidad bancaria de la ciudad. Aparentemente, 24 horas fue todo lo que necesitó mi hijo para descubrir que sus víctimas se habían encontrado. ¿Qué gente, Daniel? No juegues conmigo. Sé lo que estás haciendo reuniendo a esa gente, llenándoles la cabeza de mentiras sobre mí. Se acaba hoy. La amenaza era implícita pero clara. Daniel pensaba que podía intimidarme para que volviera a guardar silencio, de la misma manera que me había silenciado con las crueles palabras de Valeria sobre mi mortalidad. No tenía idea de cuánto le había salido el tiro por la culata a esa estrategia. Nos vemos en un conocido restaurante en 1 hora, dije con calma. Podemos discutir esto como adultos. Ese lugar era perfecto, público, bien iluminado, con suficiente ruido ambiental para evitar que nos escucharan, pero lo suficientemente tranquilo para una conversación seria. Y lo más importante, obligaría a Daniel a moderar su comportamiento frente a testigos. Ya estaba sentado cuando llegué, en una mesa de esquina que le daba una vista de todo el restaurante. ¿Tácticas de control? Probablemente algo que había aprendido de Valeria. Su camisa de diseñador y su reloj caro, ambos comprados con dinero robado, proyectaban éxito y confianza. Pero su mandíbula apretada y sus dedos inquietos contaban una historia diferente. Te crees muy listo, reuniendo a esta gente en mi contra. Comenzó antes de que me hubiera sentado. No tienes idea de con qué estás jugando aquí. Coloqué mi maletín junto a mi silla y estudié el rostro de mi hijo. La desesperación estaba escrita en las líneas tensas alrededor de sus ojos. La agresión forzada en su postura. Este no era el joven seguro de sí mismo que desestimó mi ruina financiera hace 2 semanas. No estoy reuniendo a nadie, Daniel. Simplemente estoy compartiendo información con personas que hacen preguntas sobre sus propias situaciones financieras. ¿Información? Su voz se alzó ligeramente. Luego bajó al recordar dónde estábamos. ¿Te refieres a mentiras? Historias diseñadas para hacerme quedar mal. Los registros bancarios no son historias, hijo. Los informes de crédito no son mentiras. El análisis de firmas no está sujeto a interpretación. Algo parpadeó en su rostro, sorprendido de que yo supiera sobre el análisis de firmas. Había subestimado las conexiones de su padre en la comunidad bancaria, al igual que había subestimado todo lo demás en esta situación. Valeria apareció en nuestra mesa como una entrada teatral, luciendo la misma falsa calidez que había mostrado en su sala de estar. Su sincronización era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Claramente, esta era una estrategia coordinada. ¿Arturo? Se deslizó en la silla junto a Daniel, su mano encontrando inmediatamente el brazo de él, en un gesto de apoyo unido. Me alegro de que finalmente podamos hablar de esto como una familia. ¿Familia?
La palabra se sentía como una burla viniendo de alguien que había usado mi dinero robado para comprar regalos caros para su amante. Seguro que podemos llegar a un acuerdo, continuó, su voz en un tono de preocupación razonable en lugar de desesperación. Las familias no deberían pelear así, especialmente por dinero. Valeria tiene razón, papá. Todos hemos cometido errores aquí, pero podemos arreglarlo. Daniel se inclinó hacia adelante, intentando ser sincero. ¿Qué tal si reducimos tu deuda a la mitad? ¿Eso ayudaría a que todos sigamos adelante? Reducir mi deuda, como si el dinero que había robado le perteneciera. Como si ofrecerse a devolver parte de él constituyera generosidad en lugar de un robo continuo. Eso es muy interesante, dije con cuidado. Pero me temo que esa oportunidad ya pasó. Hay complicaciones de las que no eres consciente. Daniel y Valeria intercambiaron miradas. Estaban buscando información, tratando de determinar exactamente qué sabía y cuánto daño podía causar. No tenían idea de que mientras habían estado celebrando su robo, yo había estado construyendo un caso que destruiría todo lo que habían construido con dinero robado. ¿Qué tipo de complicaciones? La voz de Valeria llevaba la primera nota de genuina preocupación que le había oído. Sonreí cortésmente y miré mi reloj. Del tipo que requiere experiencia legal para resolverse adecuadamente. Estoy seguro de que lo entenderán pronto. La máscara de Daniel se deslizó por completo. No puedes estar hablando en serio sobre presentar cargos. Soy tu hijo. Sí, dije en voz baja. Lo eres. Y eso hace que lo que has hecho sea aún más imperdonable. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que se había estado formando durante años. Finalmente, Daniel se levantó bruscamente, casi volcando su vaso de agua. Esto no ha terminado, papá. No tienes idea de lo que estás empezando aquí. Creo que hay algo que ambos necesitan ver. Dije en voz baja, buscando mi teléfono, sobre cómo se está gastando realmente el dinero de ese préstamo. Daniel se inclinó hacia adelante con la confianza de alguien que creía que las actividades financieras de su esposa estaban fuera de toda sospecha. La expresión de Valeria permaneció cuidadosamente neutral, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. La primera fotografía llenó la pantalla de mi teléfono con perfecta claridad. Valeria y Marco en el restaurante italiano, la mano de él acariciando su rostro, mientras ella sonreía con una intimidad inconfundible. El rostro de Daniel se puso completamente blanco. «Valeria, ¿qué es esto? ¿Quién es ese hombre?» Pasé a la siguiente imagen. Valeria abrochando el reloj caro en la muñeca de Marco, ambos riendo como amantes compartiendo una broma privada. Luego otra. Las manos de Valeria recorriendo los trajes italianos que le había comprado. El anillo de bodas claramente visible mientras tocaba a otro hombre. Aquí es a donde fue tu préstamo, Daniel. $2,847 por ese reloj. Otros $1,500 por los trajes. Champán a $40 la copa mientras yo me enfrento a una ejecución hipotecaria. El shock de Valeria duró exactamente 3 segundos antes de que sus instintos de supervivencia se activaran con precisión quirúrgica. Arturo, esto es patético. Su voz transmitía una incredulidad perfecta mezclada con preocupación. Estas son obviamente fotos falsas. Cualquiera puede manipular imágenes hoy en día. Daniel miraba la pantalla del teléfono, su respiración superficial. Pero Valeria, ese es tu reloj, el que usas todos los días. Cariño, ¿no ves lo que está pasando aquí? La mano de Valeria encontró el brazo de Daniel, su tacto suave y tranquilizador. Tu padre está desesperado. Ha fabricado estas imágenes porque no puede aceptar la responsabilidad de su propia situación financiera. Tomé estas fotografías yo mismo, dije con calma. El viernes por la tarde en el restaurante italiano, luego en el bar del hotel de lujo. Tu esposa gastó dinero robado en su amante mientras te decía que era para gastos familiares. Los ojos de Valeria brillaron con indignación calculada. Me has estado acosando, siguiéndome por la ciudad como una especie de persona trastornada. Se volvió hacia Daniel,
su voz quebrándose con una emoción teatral perfecta. Esto es acoso, cariño. Claramente ha perdido la cabeza. Daniel miraba entre el teléfono y su esposa, la desesperación escrita en sus rasgos. Papá, esto es. Podría ser cualquiera. Las fotos no son lo suficientemente claras para estar seguro. Las imágenes eran absolutamente claras. El rostro de Marco era distintivo. Los rasgos de Valeria, inconfundibles. Los regalos caros, claramente visibles. Pero observé la expresión de mi hijo y comprendí que la claridad no significaba nada cuando se enfrentaba a una verdad demasiado devastadora para aceptarla. Valeria tiene razón, continuó Daniel, su voz ganando fuerza mientras elegía mentiras cómodas sobre la dolorosa realidad. Obviamente has manipulado esto de alguna manera. Esto es una locura, papá. Valeria aprovechó su ventaja con la habilidad de una maestra manipuladora. Arturo, entiendo que estás bajo presión financiera, pero fabricar pruebas y hacer acusaciones descabelladas no resolverá nada. Necesitas ayuda. Lo hizo sonar como preocupación por mi salud mental, en lugar de desviar la abrumadora evidencia. Su actuación fue impecable. Justo la dignidad herida suficiente, mezclada con una preocupación compasiva para hacer que Daniel dudara de lo que sus propios ojos le habían mostrado. El nombre del hombre es Marco Vega, dije en voz baja. El mismo Marco Vega cuya firma aparece en varias solicitudes de préstamo con información falsificada. Tu esposa ha estado llevando a cabo una operación de fraude sistemático, mientras mantenía una aventura cara. ¡Basta! La voz de Daniel se quebró con genuina angustia. Deja de inventar cosas sobre Valeria. Es la única persona que me ha apoyado en todo esto. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi algo que rompió lo que quedaba de mi fe en la redención familiar. Daniel no estaba confundido o engañado. Una parte de él sabía la verdad. Vio la evidencia. Entendió exactamente lo que Valeria estaba haciendo. Pero estaba eligiendo creer sus mentiras, porque la alternativa significaba confrontar no solo la traición de ella, sino su propio fracaso total como esposo e hijo. Valeria observó esta realización cruzar mi rostro y sonrió con fría satisfacción. Creo que esta conversación ha terminado, dijo suavemente. Arturo, rezaremos por tu recuperación. Guardé mi teléfono y me levanté lentamente, mirándolos a ambos. A mi hijo que eligió mentiras cómodas sobre la verdad devastadora, y a su esposa que acababa de demostrar que la manipulación hábil podía derrotar incluso la evidencia fotográfica. Sentí algo definitivo asentarse en mi pecho. Tienes razón, Valeria, dije en voz baja. Esta conversación definitivamente ha terminado. Mientras caminaba hacia la puerta del restaurante, podía oír la voz de Valeria detrás de mí, ya tejiendo nuevas historias, nuevas explicaciones, nuevas razones por las que Daniel nunca debería creer nada de lo que su perturbado padre pudiera afirmar. El jueves por la mañana a las 9 en punto, me senté frente al escritorio de Patricia Campos, con 3 carpetas que contenían el caso de fraude más completo que ella había visto jamás. Había pasado la noche en vela organizando la evidencia con la misma precisión metódica que una vez usé para grandes proyectos bancarios. Arturo, esta documentación es extraordinaria. Patricia revisó las fotografías de vigilancia, los registros bancarios y los testimonios de las víctimas con creciente asombro. Nunca he visto una investigación civil tan exhaustiva. Podemos presentar cargos criminales por fraude, robo de identidad y explotación financiera de personas mayores. ¿Qué hay de la recuperación de activos? Con esta evidencia, podemos congelar sus cuentas, buscar el embargo de salarios y solicitar la restitución total más los daños y perjuicios. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a calcular. Incluyendo intereses y honorarios legales, estamos hablando de una recuperación potencial de $400,000. $400,000. Más de lo que habían robado, suficiente para compensar a cada víctima y establecer un mensaje claro sobre las consecuencias. ¿Con qué rapidez podemos actuar? Cargos criminales esta tarde,
demanda civil para mañana por la mañana. Con la coalición de víctimas, esto se convierte en un caso de envergadura. Patricia sonrió con satisfacción profesional. Se metieron con la persona equivocada. Al mediodía se habían presentado cargos por fraude criminal en la Fiscalía del Distrito. Múltiples cargos de robo de identidad, fraude financiero y abuso de personas mayores. La maquinaria legal ya estaba en marcha, y Daniel pronto descubriría que las consecuencias legales eran mucho más serias que la decepción familiar. Pero los cargos criminales eran solo el principio. Desde el juzgado, conduje hasta el lugar de trabajo de Valeria, una firma de marketing en el centro donde ocupaba un puesto que requería confianza pública e integridad profesional. Entré en la recepción llevando un sobre sellado dirigido al director de recursos humanos. ¿Podría asegurarse de que el supervisor de la señora Vargas reciba esto de inmediato? Contiene información relevante para su empleo. El sobre contenía copias impresas de las fotografías de vigilancia, junto con un resumen profesional que explicaba cómo Valeria había utilizado fondos obtenidos fraudulentamente para mantener una aventura extramatrimonial. Las empresas se toman muy en serio las violaciones éticas, especialmente cuando involucran actividad criminal. A continuación, visité la imprenta local donde había preparado un pequeño proyecto de envío por correo. 27 sobres, cada uno con copias de las fotografías del restaurante y una breve explicación de las circunstancias. Las direcciones incluían a los padres de Valeria, su hermana, sus amigos de la universidad y varios miembros prominentes de su círculo social. La reputación social tarda años en construirse y minutos en destruirse. Valeria había elegido atacar la mía mediante el cruel descarte de mis años restantes. Simplemente le estaba devolviendo el favor con la documentación fáctica de sus elecciones. La última parada fue el complejo de apartamentos de Daniel, donde dejé un sobre con el administrador del edificio. El contrato de arrendamiento de Daniel había sido garantizado por la señora Herrera, la feligresa mayor a la que había manipulado para que hipotecara su casa. Ella merecía saber exactamente lo que su garantía había permitido. Para el viernes por la mañana, el mundo de Valeria comenzó a colapsar con precisión matemática. Su supervisor convocó una reunión de emergencia para discutir graves acusaciones que afectaban su conducta profesional. Sus padres dejaron mensajes de voz cada vez más frenéticos, exigiendo explicaciones por las perturbadoras fotografías que habían recibido por correo. 3 amigos de toda la vida la bloquearon en las redes sociales después de recibir los paquetes de evidencia. La llamada telefónica de pánico de Daniel llegó a las 10:30. «Papá, ¿qué has hecho? La policía quiere interrogarme por cargos de fraude. Han suspendido a Valeria del trabajo pendiente de investigación. La gente está diciendo cosas terribles de nosotros. He hecho exactamente lo que cualquier víctima de fraude debería hacer: buscar justicia a través de los canales legales adecuados. Esto es una locura. Estás destruyendo nuestras vidas por dinero». «No, Daniel. Vosotros destruisteis vuestras vidas cuando elegisteis robar a vuestro padre y a otras 7 personas. Simplemente me estoy asegurando de que haya las consecuencias apropiadas». Valeria llamó 1 hora después, su voz quebrada por una desesperación que nunca antes había oído. «Arturo, por favor, tienes que detener esto. Voy a perder mi trabajo. Mis amigos no me hablan. Mi familia piensa que soy una especie de criminal. Esto está destruyendo todo por lo que he trabajado. Deberías haber considerado esas consecuencias antes de decidir financiar tu aventura con dinero robado. Esas fotografías están sacadas de contexto. No entiendes la situación». «Entiendo perfectamente. Usaste dinero robado del padre anciano de tu esposo para comprar regalos caros para tu amante. El contexto es bastante claro». La línea se quedó en silencio, excepto por el sonido de llantos, lágrimas reales, no la emoción teatral que mostró durante nuestra confrontación en el restaurante. «¿Qué quieres? ¿Qué hará falta para que te detengas?». Consideré la pregunta seriamente. ¿Qué quería? Justicia para las víctimas, restitución por el daño financiero, consecuencias por la traición de la confianza.
Ninguna de esas cosas requería piedad hacia personas que no habían mostrado ninguna a sus víctimas. Quiero que experimentes exactamente lo que hiciste pasar a 7 personas mayores. Inseguridad financiera, vergüenza social y la destrucción completa de la vida que creías segura. Eso es cruel. ¿Sí? Dije en voz baja. Lo es. Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de café y revisé los logros de la semana. Cargos criminales presentados, demandas civiles iniciadas, reputación profesional destruida, círculos sociales colapsados, cuentas bancarias congeladas. El sábado por la mañana trajo la tranquila satisfacción de leer sobre mi caso en la edición de fin de semana del periódico local. Exdirectivo bancario lidera importante investigación de fraude, rezaba el titular, acompañado de detalles sobre la coalición de 7 víctimas y la naturaleza sistemática de los crímenes. Estaba saboreando mi café y el reconocimiento profesional cuando la llamada de Daniel rompió la pacífica mañana. «¿Papá? Valeria me ha dejado». Su voz se quebró con genuina angustia. Hizo las maletas esta mañana y se mudó. Todo se está desmoronando. Necesito tu ayuda. A través del teléfono podía oír el sonido de cajones cerrándose de golpe, papeles crujiendo, el caos de una vida desintegrándose en tiempo real. No me sorprende, respondí con calma. Las consecuencias del fraude tienden a agravarse rápidamente. Lo admitió todo cuando se fue, lo de Marco, lo del dinero, todo. Dijo que tenías razón, pero que quedarse conmigo destruiría su carrera por completo. La respiración de Daniel era trabajosa, llena de pánico. «Papá, sé que cometí errores terribles, pero soy tu hijo. Por favor, ayúdame». Tu hijo, la misma frase que había usado para justificar el robo, para exigir perdón, para manipular mis emociones. Pero esa moneda había sido completamente devaluada por semanas de mentiras y traición. Elegiste a Valeria y a las mentiras cómodas por encima de la verdad y la familia, Daniel. Estas son simplemente las consecuencias naturales de esas elecciones. La policía me interrogó ayer sobre los cargos de fraude. Mi abogado dice que podría enfrentarme a 5 años de prisión. Mis cuentas están congeladas, no puedo pagar el alquiler, y ahora Valeria también se ha ido. Su voz se rompió por completo. Me equivoqué con esas fotografías. Me lo contó todo antes de irse. Cómo Marco tiene dinero. Cómo puede darle la vida que ella quiere, sin todos estos problemas legales. 5 años de prisión, decomiso de activos, aislamiento social, ruina profesional. La campaña de presión sistemática estaba funcionando exactamente como se había diseñado. Esa información podría haber importado hace semanas, Daniel. Ahora es demasiado tarde. Por favor, papá. Tiene que haber algo que podamos hacer. Alguna forma de arreglar esto. Haré lo que sea. 45 minutos después, Daniel estaba en la puerta de mi apartamento, con la apariencia de haber envejecido 5 años en 5 días. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su cabello usualmente perfecto despeinado, su postura segura reemplazada por los hombros caídos de la derrota total. ¿Puedo pasar? ¿Solo unos minutos? Me hice a un lado, observándolo examinar mi modesto apartamento, el mismo pequeño espacio que una vez había descartado como prueba de mi fracaso para alcanzar el estilo de vida que él merecía. Papá, necesito que entiendas algo. Valeria no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando todo esto, los préstamos, el dinero, incluso casarse conmigo. Todo era parte de un plan con Marco. Daniel se sentó pesadamente en mi sofá, sus manos temblando. Me usó para tener acceso a tu información, a tus cuentas, a tu firma. Fui tan víctima como tú, todavía poniendo excusas, todavía posicionándose como una víctima, en lugar de aceptar la responsabilidad por sus elecciones. Daniel, falsificaste mi firma en documentos de préstamo. Robaste dinero a 7 personas mayores. Elegiste creer las mentiras de Valeria, incluso cuando se te presentó evidencia fotográfica. Esas no fueron cosas que te sucedieron, fueron elecciones que tú hiciste.
pero pensé que estaba ayudando a la familia. Valeria me convenció de que necesitabas el dinero, pero que eras demasiado orgulloso para pedirlo. Dijo que las otras personas eran inversiones, oportunidades de negocio que nos devolverían el dinero a todos con intereses. ¿Y nunca te preguntaste por qué estas inversiones requerían firmas falsificadas e identidades falsas? Su silencio se prolongó lo suficiente como para responder a la pregunta. Fui estúpido, fui débil, y dejé que Valeria me manipulara porque quería creer que sus mentiras eran ciertas. Daniel me miró con los ojos enrojecidos. Pero estoy tratando de arreglarlo ahora. Testificaré en su contra, ayudaré a la fiscalía, haré lo que sea necesario para arreglar esto. La fiscalía ya tiene todo lo que necesita. Tu cooperación no cambiaría los cargos en tu contra. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se necesita para que me perdones? Perdón. Como si 2 semanas de consecuencias pudieran deshacer 3 años de fraude sistemático y traición. Como si decir, lo siento, pudiera restaurar la confianza que él había destrozado deliberadamente, la seguridad que había robado, los lazos familiares que había cortado con calculada crueldad. Puedes enfrentar las consecuencias de tus elecciones como un adulto, Daniel. Puedes dejar de buscar a alguien más a quien culpar o que te rescate. Puedes aceptar que las acciones tienen resultados, y las tuyas han destruido todo lo que decías valorar. Caminé hacia la puerta y la abrí. ¿Pero papá? La conversación ha terminado. La relación familiar ha terminado. Lo único que queda ahora es dejar que el sistema legal termine lo que tú empezaste cuando decidiste robarle a tu padre. Daniel se levantó lentamente, su rostro pasando por la incredulidad, la ira y finalmente una especie de aceptación rota. Te quiero, papá. A pesar de todo, te quiero. El amor sin respeto, lealtad u honestidad no es amor, Daniel. Son solo palabras que la gente usa cuando quiere algo. Después de que se fue, me senté de nuevo con mi periódico y terminé de leer sobre el caso. Patricia Campos había dado una excelente entrevista sobre la importancia de la recopilación sistemática de pruebas en los procesos por fraude. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la propia Patricia. El viernes por la mañana, 12 de abril, me encontraba en las escalinatas del Palacio de Justicia, vistiendo mi mejor traje y llevando el maletín que me había acompañado a lo largo de 40 años de carrera bancaria y 2 semanas de guerra legal. Patricia Campos esperaba a mi lado, su confianza tan profesional y pulida como la mía. ¿Estás listo para esto, Arturo?, preguntó, ajustando sus propios materiales legales. He estado listo desde el 15 de marzo, respondí en voz baja. Hoy simplemente recogemos lo que el sistema nos debe. Dentro del juzgado, la coalición de víctimas se había reunido en la galería. Linda Martínez, Tomás, Sara Gómez, la señora Herrera y otros 3 cuyas vidas Daniel había trastornado con su fraude sistemático. Asintieron respetuosamente a mi paso, comprendiendo que mi enfoque metódico había hecho posible su justicia. Daniel estaba sentado solo en la mesa del acusado, su abogado de oficio revolviendo papeles con la eficiencia resignada de alguien que gestiona un caso imposible de ganar. Parecía más viejo, más delgado, disminuido por 2 semanas de enfrentar las consecuencias sin el apoyo manipulador de Valeria ni mi protección paternal. El juez Ramírez entró con la gravedad propia de un caso de fraude criminal, que había atraído la atención de los medios de comunicación de toda la región este. Las pruebas que había recopilado, la coalición que había organizado y el proceso sistemático que habíamos construido se habían convertido en un ejemplo de libro de cómo las víctimas de fraude podían buscar justicia eficazmente. Señor Vargas, el juez se dirigió directamente a Daniel. Ha sido acusado de múltiples cargos de robo de identidad, fraude bancario y explotación financiera de víctimas de edad avanzada. ¿Cómo se declara? Culpable, su señoría. La voz de Daniel no contenía desafío, ni manipulación, ni intento de desviar la responsabilidad. 2 semanas de aislamiento finalmente le habían enseñado lo que 40 años de crianza no habían logrado.
Patricia Campos se levantó para dirigirse al tribunal. Su señoría, la Fiscalía desea reconocer la extraordinaria cooperación del señor Arturo Vargas, cuya experiencia profesional y recopilación sistemática de pruebas hicieron posible este proceso. El acusado defraudó a 7 víctimas por más de $300,000, utilizando firmas falsificadas e identidades falsas. El juez revisó metódicamente las pruebas, documentos bancarios, análisis de firmas, testimonios de las víctimas, fotografías de vigilancia. Todo lo que había recopilado durante semanas de investigación profesional ahora formaba parte del expediente legal, validado por el sistema de justicia en el que había confiado, para que dictara las consecuencias apropiadas. Señor Daniel Vargas, el tribunal lo condena a 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución financiera total a todas las víctimas. La voz del juez Ramírez llevaba el peso de la autoridad institucional. Entregará todos sus bienes para su liquidación, y sus salarios serán embargados hasta que se logre el reembolso completo. $300,000 en restitución, decomiso de bienes, antecedentes penales permanentes, ruina financiera total. La campaña de presión sistemática había logrado exactamente los resultados que había calculado cuando abrí por primera vez aquel sobre de Manila, hacía 6 meses. Fuera del juzgado, los reporteros de noticias locales se reunieron alrededor de nuestro pequeño grupo de víctimas. Hablé brevemente, eligiendo mis palabras con la misma precisión que una vez usé para las presentaciones bancarias. Se ha hecho justicia a través de los canales legales adecuados. El sistema funciona cuando los ciudadanos lo utilizan de manera profesional y sistemática. Espero que este caso demuestre que el fraude financiero, incluso dentro de las familias, conlleva graves consecuencias. Patricia Campos se encargó de las preguntas técnicas sobre la recuperación de activos y los procedimientos de ejecución. En 60 días, la casa de Daniel sería vendida, sus posesiones liquidadas, sus futuros ingresos supervisados por funcionarios designados por el tribunal. La precisión matemática satisfizo algo profundo en mi alma profesional. Linda Martínez se me acercó mientras los reporteros se dispersaban. Arturo, nunca podré agradecerle lo suficiente. Sin su organización y experiencia, habría perdido mi casa y no habría tenido ningún recurso. El sistema existe para proteger a personas como nosotros, Linda. Simplemente teníamos que usarlo correctamente. Conduciendo solo a casa, reflexioné sobre la transformación que había ocurrido en 8 semanas. Había entrado en esta crisis como una víctima, anciano, financieramente vulnerable, traicionado por el hijo que había criado y apoyado. Salía de ella como algo completamente diferente. Un fiscal exitoso que demostró que el pensamiento sistemático podía triunfar sobre la manipulación emocional, que la metodología profesional podía derrotar la traición personal. Las noticias de la noche abrirían con nuestra historia. Banquero jubilado lidera coalición hacia la justicia en un importante caso de fraude. El titular me agradó no por el reconocimiento personal, sino por lo que representaba. La validación de que los principios bancarios que había pasado mi carrera aplicando podían resolver incluso los problemas más personales cuando se aplicaban con suficiente rigor y determinación. Daniel pasaría los próximos años reconstruyendo su vida desde la nada, aprendiendo a mantenerse por sí mismo sin robar a otros, ni depender de relaciones manipuladoras. Valeria había escapado de las consecuencias legales abandonándolo, pero había perdido su carrera, su posición social y cualquier pretensión de respetabilidad. Marco podría mantenerla financieramente, pero no podría restaurar la reputación que ella había destruido. En cuanto a mí, esa noche me senté en mi modesto apartamento, leyendo la correspondencia de otras víctimas de fraude que habían oído hablar de nuestro caso y querían consejos sobre cómo organizar sus propias coaliciones. El sistema no solo había impartido justicia, sino que había demostrado una metodología replicable para que otras víctimas la siguieran. Mi teléfono sonó una última vez. Patricia Campos con noticias sobre los calendarios de liquidación de activos y las distribuciones de pagos.
Conversaciones profesionales sobre resultados profesionales logrados a través de métodos profesionales. La confianza, una vez rota, no puede repararse, pero la justicia, cuando se persigue de manera sistemática y profesional, siempre puede alcanzarse. El sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.